Vamos a continuar con el tema de la endoculturación. Solamente antes quiero que hagamos un breve repaso de los términos que vimos en la lección anterior. Aculturación. Dijimos que es cuando dos pueblos de diferente cultura se ponen en contacto y se da un intercambio cultural. Puede ser de forma violenta o de forma pacífica, lo que es este fenómeno de la aculturación. A partir de que se da la aculturación, es decir, como algo previo, vamos a tener después dos fenómenos, que será la deculturación, que es lo que cada una de las culturas que se puso en contacto empieza a perder de sí misma, y la neoculturación es la cultura que emerge, la nueva cultura, por eso es neoculturación. La fusión de estas dos culturas que se pusieron en contacto van a dar origen a una nueva, y es la neoculturación, el ejemplo que les puse en la anterior lección, el tema de los chicanos. Ahora, viene el término endoculturación. Leemos. Es la adaptación de las formas de vivir de todo individuo en el grupo que se encuentre. Repito y subrayen. Es la adaptación de las formas de vivir de todo individuo en el grupo que se encuentre. La adaptación endocultural puede realizarse de dos maneras, consciente o inconsciente. Para explicar mejor lo antes dicho, citaremos ejemplos. El niño dentro del seno de la familia se va adaptando a la manera de vivir de dicha familia en la que le tocó nacer. A esta endocultura se le llama inconsciente. Cuando el individuo en forma razonada acepta la costumbre de X o Z grupo social y aprende a vivir con ellos, decimos que se da una endocultura consciente. Entonces, comenzamos. Endoculturación es la adaptación de nosotros, de los individuos, de los seres humanos, a el grupo social en el que nos tocó vivir. Así de simple. Pero quiero que entendamos que el grupo social puede ser la familia, pero el grupo social también puede ser un equipo de fútbol, el grupo social puede ser una escuela, el grupo social puede ser un área de trabajo, un lugar de trabajo. Es decir, nosotros nos vamos a adaptar al lugar en el que nos toca vivir, de tal suerte que nosotros, vamos a pensar a la edad que tienen ustedes, tienen una adaptación social a la familia, pero también tiene una adaptación social. Pensemos, si alguno de ustedes ya trabaja y en el trabajo les dicen, tienes que venir de esta hora a esta hora, perfecto. Te dicen, debes portar un uniforme en el trabajo, bueno, te adaptas a traer un uniforme. Sabes que si no llevas el uniforme a una empresa, te van a decir, hoy no puedes entrar, no traes el uniforme. Nosotros tenemos una imagen corporativa, y si el trabajador no trae el uniforme, pues no puede participar hoy en los temas laborales, porque tenemos esa imagen que se debe cumplir. Entonces, te adaptas ¿cómo? Llevando uniforme. Te adaptas también porque van a haber muchas empresas en donde te van a decir, cada que venga un cliente tienes que referirte a él de alguna forma en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿no se han escuchado cuando les toman pedidos en algunos lugares donde venden hamburguesas, donde venden pollo, etcétera, pero hablando de franquicias, tienen un saludo en específico, ¿no? Te ofrecen tienen la obligación de ofrecerte X o determinado producto, de referirse a ti como joven, si es un niño, joven, si es un adulto, señor. Es decir, hay una forma en específico de cómo tratar al cliente. Bueno, te adaptas a eso. Tal vez en tu diario vivir no utilizas esas palabras, pero pues en ese momento, si quieres el trabajo, te tienes que ir adaptando. En una escuela, de igual manera, te vas adaptando a el mecanismo, las reglas o los reglamentos de un sistema escolar. En un club deportivo, por ejemplo, hay gente que se adapta, no solo a horarios, hablando de tema específico, por ejemplo, de temas de fútbol, hay equipos en que tienen reglas específicas. Voy a poner uno de nuestro país. En el caso del Guadalajara, solamente pueden jugar jugadores mexicanos. Entonces, bueno, un extranjero no tiene cabida ahí. Entonces, si quiere trabajar en México, pues tendrá que adaptarse a un club deportivo que no sea el Guadalajara, porque no le permite jugar para este equipo. Entonces, el ser humano se va adaptando, y esa adaptación a la forma de vivir que le toca en un grupo social se llama endoculturación, que puede ser consciente o inconsciente. ¿Qué implica la conciencia o qué implica la inconsciencia? Para que hablemos de que algo se hace de forma consciente, implica que existe la voluntad de hacerlo. Es decir, lo estás razonando y por lo tanto lo haces. Existe la intención de hacerlo. Entonces, cuando hablamos de que la endoculturación puede ser consciente, es cuando nosotros, de manera voluntaria, hacemos algo.
Nos adaptamos a un tema de un trabajo, y ese es quizá el principal. Quiero el trabajo, lo busco, me lo están otorgando, tengo que seguir las reglas del trabajo, me adapto a eso. Si me tengo que adaptar a un club deportivo, como mencionábamos, bueno, también es una adaptación consciente. Y así, a una escuela también es una adaptación consciente. Al grupo, puede ser que dentro de la misma escuela, el grupo en el que yo estoy es distinto a otro grupo de otra carrera, entonces yo me adapto a las circunstancias del grupo social, del grupo de compañeros que tengo ahí en lo que es mi salón de clases. Esa es una endoculturación consciente. La endoculturación, perdón, inconsciente prácticamente solo la podemos ubicar en el recién nacido. Recuerden, a partir de qué edad ustedes tienen recuerdos y empezamos a mirar hacia nuestro pasado, y casi siempre, por muy atrasados que sean, tal vez a los 3 años, ¿sí? Yo creo que muy extraordinario, alguien a los 2 años recuerda algo de su vida, pero de recién nacido a esos 2 años o esos 3 años pasaron muchas cosas en nuestra vida. Aprendimos a comer, aprendimos a hablar, aprendimos a caminar. Es decir, empezamos a vivir con papá y mamá o con quien nos tocó vivir y fuimos aprendiendo algo, nos fuimos adaptando a ese medio de vivir, pero aquí estamos en presencia precisamente de esa adaptación inconsciente. Es decir, se da de una forma instintiva, ¿no? No necesariamente que esté dando a través de lo que es el razonamiento. Por ejemplo, el recién nacido, en cuanto nace, empieza a tener hambre, llora y generalmente lo llevan a que mamá le dé pecho para que empiece a comer. Y a partir de ahí empieza a asociar que si llora le dan de comer, llora le dan de comer. Entonces se vuelve precisamente la adaptación a la forma de vivir, ¿no? En la que te está tocando, en la que es lloro y entonces tengo el alimento. Pero también habrá un momento donde mamá te dice, ya un poquito más grande, y tal vez ahí sí ya tengamos los recuerdos, si tú lloras ya no te doy de comer, o sea, tienes que guardar la calma, debes ser respetuoso y aquí estará la comida. Entonces ya van cambiando precisamente esos parámetros que antes tenías de que si yo lloraba me daban de comer. Entonces la endoculturación inconsciente es la que tiene el recién nacido. Prácticamente solo ahí la vamos a encontrar, donde no existe esa voluntad, sino es más un tema instintivo en la que te vas adaptando al medio en el que te tocó vivir, las reglas de tu casa. Es decir, por muy pequeñito que estés, papá y mamá te van poniendo límites, te van poniendo reglas a cumplir. Entonces el niño, desde que es pequeñito, desde que es recién nacido, las va percibiendo y se va adaptando, ¿no? Bueno, repito, ahí estamos en presencia de la endoculturación inconsciente. La endoculturación consciente es cuando existe precisamente la voluntad, la intención de nosotros de adaptarnos a ese medio. Los mexicanos que van hacia Estados Unidos tienen una adaptación todavía, por supuesto que es consciente y más a fondo, un poco de mayores cambios, ¿sabes?, en esas adaptaciones, ¿no? Porque tienes que aprender otro idioma, tienes que comer, tal vez tener una alimentación distinta a la que tienes acá, la vestimenta, las costumbres, es decir, la adaptación todavía implica algo más fuerte que los primeros ejemplos que yo les puse. Entonces, la endoculturación consciente e inconsciente, ambos son la adaptación al medio del grupo social en el que te tocó vivir. Consciente, cuando existe la intención, la voluntad; inconsciente, cuando no lo existe, que estamos casi solamente en la presencia del niño, del recién nacido, no del niño, del recién nacido. Ahora, ¿cuándo empieza la endocultura? Vamos aquí a la mitad del párrafo del texto. Bueno, la endocultura empieza en la niñez y termina con la muerte. El fenómeno de la endocultura produce en el individuo 3 efectos, uno negativo y 2 positivos. El negativo, representado por el etnocentrismo, que es la tendencia de considerar las costumbres y los valores del grupo al que se pertenece y vive como superiores a los demás. Los 2 positivos son la afirmación y la identidad del individuo dentro de su mismo grupo y la reproducción de la estabilidad cultural. Bueno, ¿cuándo va a iniciar la endoculturación? Pues cuando se nace, ¿no? En la niñez. ¿Por qué? Porque es una adaptación al medio en el que te toca vivir. Yo les comentaba que aunque sea inconsciente, te estás adaptando a lo que te toca vivir. Entonces ahí inicia la endocultura. ¿Y por qué termina con la muerte? Porque el ser humano, hasta el final de sus días, está dentro de un grupo social. Vamos a poner un tema de los más tristes, que podría ser que tengas una enfermedad y que tengas que ser hospitalizado. Bueno, el ser humano también se tiene que adaptar a las reglas del hospital, a las reglas que van marcando los médicos, los enfermeros, las enfermeras. Y bueno, eso es también adaptarte a un momento, a un grupo en el que estás viviendo hasta el final de tus días. O si estás en casa, recuerden que al final los días últimos ya no son como la época de juventud, hablando de una persona de la tercera edad. Perdón.
generalmente ya tienes que ser cuidado por los que antes tú cuidaste, ¿no? O sea, tus hijos. Primero, pues tú tal vez eras el que cuidabas a los hijos, cambiabas pañales, etcétera. Cuando ya están en la tercera edad, las personas que tienen algunas enfermedades, se invierten los papeles. A quien cuidan, a quien muchas veces le tienen que cambiar pañales para adultos, obviamente, son los hijos hacia los papás. Entonces también es una adaptación a lo que te está tocando vivir en el grupo social que estés, aunque sea tu misma familia, están cambiando los roles, ¿no? Entonces, la endocultura inicia con la niñez, termina con nuestra muerte, ¿no? Es decir, es toda nuestra vida, nos estamos adaptando a un medio social, a un grupo social en que nos toca vivir. Ahora, la endocultura va a tener 3 efectos, es decir, 3 consecuencias que se van a derivar de esta adaptación a los grupos sociales. El primero, que es negativo, y esta es otra palabra más, así que nos puede confundir. Ya hablamos de aculturación, deculturación, neoculturación, endoculturación, y aquí viene el quinto término que es parecido: etnocentrismo. ¿En qué consiste el etnocentrismo? El etnocentrismo consiste en tener no solo orgullo, sino sentir que tu cultura es superior a las demás. Es decir, que las costumbres del grupo en el que tú vives son superiores a las demás. Es un tema de percepción, ¿no? O sea, creo que el grupo social en el que vivo, la cultura en la que estoy, es superior a las demás. No está mal que te sientas orgulloso de tu cultura. Eso está muy bien, es tener identidad, tener un arraigo cultural. Lo que está mal, y por eso este efecto es negativo, es que más allá de sentirte orgulloso de tu cultura, te sientes superior a otras. Y esto es el principio del racismo, a final de cuentas, ¿no? Que tú te creas más que otros grupos sociales, que otras culturas. Entonces, el tema de la endocultura, pues hace que tú te adaptes a un grupo, que arraigues, que tengas un arraigo con ese grupo, pero está el riesgo también en donde te gane la soberbia, que sientas que eres superior a otro. Sabemos que a lo largo de la historia, los romanos en su momento fueron etnocentristas, decían todo donde no llegaba Roma, entonces faltaba la civilización, entonces ellos decían que tenían que llevar la civilización, y si no, les llamaban pueblos bárbaros, ¿no? Se sentían superiores. Los nazis en Alemania, ni se diga, ¿no? Lo que hicieron tristemente con el tema del Holocausto, matan a 6 millones de judíos en campos de concentración, con un tema de sentirse la raza superior, ¿no? Entonces, la endoculturación, una vez que te adaptas, tiene este riesgo, este efecto negativo del etnocentrismo, es de sentirte superior en tu grupo social, en tu cultura, a otros. Pero también tiene 2 efectos positivos, que es la afirmación y la identidad del individuo dentro de su mismo grupo. Es decir, que tú generes una identidad, eso es bueno. Vives en una familia, que te sientas orgulloso, identificado con la familia Hernández, la familia Sánchez, el apellido que lleven, que te sientas orgulloso, que aprecies vivir bajo las reglas de esa familia, o pensemos en algo más grande, ¿no? En un país, que tú te sientas orgulloso de ser mexicano, que te sientas orgulloso de las costumbres, de las tradiciones de los mexicanos, del arte mexicano. Bueno, eso es parte de la afirmación y de la identidad del individuo en el grupo. Y por lo tanto, la reproducción de la estabilidad cultural. Ese es el segundo efecto. Si tú te sientes orgulloso de la familia en la que te tocó vivir, si te sientes orgulloso del país al que perteneces, bueno, se va a generar lo que es la estabilidad cultural, que es que será una cultura fuerte, en la cual de generación en generación se van pasando las costumbres, las tradiciones, todo lo que implica cultura, y se vive de una forma armoniosa. Hay una fortaleza cultural entre todos los ciudadanos de ese país. Y aquí pues cabe que hagamos una reflexión, ¿no? Siempre es importante, más allá de entender conceptos, es que analicemos nuestra realidad. Y háganse la pregunta, yo siempre le hago la pregunta en este momento a los diferentes alumnos que tengo, y les pido que levanten la mano en su momento, ¿no? ¿Quién se siente orgulloso de ser mexicano? Y cuando hago la pregunta, casi todos levantan la mano, pero siempre hay algunos que dicen, no me siento orgulloso, y dejan la mano abajo. Y siempre ahí es donde inicia precisamente ese diálogo. Y bueno, ¿por qué no se sienten orgullosos de ser mexicanos? Luego vuelvo a preguntar a todo el grupo, ¿quién hubiera preferido ser alemán o nacer en Estados Unidos? Y varios de los que dicen sentirse orgullosos de ser mexicanos levantan la mano. Entonces aquí es donde empieza la contradicción. ¿Por qué, si te sientes orgulloso de ser mexicano, hubieras preferido nacer en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos?
Y ahí es donde empieza el tema referente a que, bueno, pues es que en esos países se vive un poco mejor en temas económicos, en temas, bueno, diferentes, como la seguridad, etcétera. Entonces, es donde hacemos el análisis, ¿no? Bueno, ¿por qué el que no levantó la mano no se siente orgulloso de ser mexicano? ¿Y por qué el que, aunque había levantado la mano de sentirse orgulloso de ser mexicano, hubiera preferido nacer en otro país? Y es algo muy simple, miren, nosotros, y vamos a pensar en un tema familiar y después lo llevamos al tema del país. Si tú naciste y vives en una casa en donde hay violencia familiar, en donde tu papá le pega a tu mamá, o en donde tus papás son alcohólicos o se drogan, te pegan a ti, o tienes algún hermano que tiene problemas de, vamos a pensar, de drogadicción, etcétera, y te preguntaran, ¿te sientes orgulloso de tu familia? Tal vez en un caso así sería difícil decir, sí, me siento orgulloso de mi familia, cuando estás viendo toda esa descomposición dentro de tu familia, ¿no? Con papás con vicios, con violencia, tus hermanos también, etcétera. Lo más seguro es que tú vayas tomando un camino parecido, precisamente derivado de ese rompimiento en la armonía del hogar. Hay casos en los que no, por supuesto, ¿no? Pero estamos ahí en esa presencia de que tú puedes decir, no, no me siento orgulloso de mi familia. Y es válido. O sea, ¿cómo le vas a pedir a alguien que se sienta orgulloso cuando está viviendo tales problemas? Bueno, es lo mismo si vemos un país en el que prendemos la televisión en la mañana y vemos tantos desaparecidos, tantos muertos en diferentes partes del país, secuestros de niños, tráfico de personas, vemos crimen organizado, es decir, una falta de armonía social, un desastre dentro de lo que es la parte social, un tema de inseguridad. Si estamos hablando de narcotráfico es porque se vende, pero también se consume mucho, es decir, hay muchos vicios en este país, traficar con personas, cosas tan graves. Entonces lo que vamos viendo ahí es que si le dicen, ¿te sientes orgulloso de ser mexicano? Pues muchos con justa razón pueden decir no, y no somos quien para juzgar si vemos esa realidad. Cuando vemos realidades como países en Suiza, precisamente, como los alemanes, algunos tantos lugares de Estados Unidos, pues muchas personas ven estos lugares, estos países como algo aspiracional, es decir, o que les gustaría vivir ahí, o que su país fuera como estos países. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que a medida que más personas de un país se sientan identificados, que afirmen, que tengan ese arraigo con ese país, que se sientan orgullosos de ese país, se va a tener esa estabilidad cultural y generalmente es una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque hay armonía. Cuando no te sientes tan identificado, no te sientes tan orgulloso de tu patria, del lugar en donde vives o del grupo social en que te toca vivir, generalmente la estabilidad cultural no se da porque obviamente estás buscando otra cosa, te atrae otra cosa y no te sientes identificado o no te gusta en donde te toca vivir, ¿no? Entonces, la endocultura es la adaptación al medio en que te toca vivir. Puede ser consciente o inconsciente, pero te puede traer tres efectos. Uno negativo, que te sientas tan identificado que te gane la soberanía, que te sientas superior a los demás grupos sociales. Pero también tiene dos buenos, ¿no? El arraigo, la identidad de un grupo social y obviamente la estabilidad cultural en base a eso. Ahora, complejos culturales. Es una agrupación de rasgos que se relacionan unos con otros. Con ejemplo explicaremos lo anterior. El baile de las chiapanecas es un complejo cultural porque tiene varios rasgos que se relacionan, a saber, los pasos del baile, la cadencia de un lado hacia otro del cuerpo, los aplausos, etc. Aquí van a ver algunos términos que nos van a parecer así como que no tuvieran mucho que ver con el tema que estamos viendo, pero sí quiero que presten atención porque va a ir, es una cadenita que va hilada hacia otros, ¿no? Bueno, de entrada, ¿qué es un rasgo cultural? El rasgo cultural es el elemento mínimo de la cultura. Un complejo cultural es un conjunto o una suma de varios rasgos, ¿no? Aquí les hablan de las chiapanecas. Pensemos también, no sé, en el traje de parachicos, que es muy famoso, ¿no? El traje de los parachicos implica una montera, ¿no? Que es como sombrero que se pone aquí arriba, el nombre correcto es una montera, pero también de un material en específico. Vemos que la indumentaria del parachico trae un pantalón, generalmente es oscuro, negro, trae camisas de manga larga, también casi siempre en color negro. Encima traen una especie de zarape, utilizan generalmente botas, difícilmente van a ver un parachico que no esté con botas. Traen un chinchín, que es como el artefacto que muchos dirían una sonaja, ¿no? Bueno, el chinchín es con el que se hace ruido a la hora que están bailando, y la máscara tradicional del parachico, que es la máscara que identifica
un rostro, un rostro de una persona europea. Nos vamos a poner a contar aquí la historia de los parachicos, pero está sustentada precisamente en la identificación de un rostro europeo, de un rostro español, ¿no? Y barbado, ¿no? En muchos casos, bueno. Entonces, cada uno de esos elementos son rasgos culturales sumados, es decir, la máscara del parachico no hace el parachico en sí, ni la montera sola. Todo esto puesto en un ser humano es a lo que nosotros ya llamamos un parachico, que es el complejo cultural, ¿vale? En el caso de las chiapanecas es los vestidos, la música, la cadencia, los aplausos, es decir, todo sumado es el baile de las chiapanecas. El vestido en sí no es el baile de las chiapanecas, era solamente el vestido del baile de las chiapanecas. Cuando nosotros escuchamos el tan, 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 en automático decimos tan, tan. Bueno, si no estuviera esa música, esto sería un simple aplauso. Pero cuando escuchamos la tonada con el aplauso, entonces ya se convierte en la canción de las chiapanecas, ¿no? O sea, entonces el complejo cultural es eso, la suma de los diferentes rasgos que nos dan un todo, que es a lo que llamamos complejo cultural. Bueno, pasamos ahora a pauta cultural. Es un modelo o patrón al que se debe seguir. Según a lo que se refiere a la pauta, así será su significado y de ella se deducen dos tipos de pauta: la estructura pautada y la conducta pautada. Entonces, una pauta cultural es un patrón a seguir, una estructura a seguir. Puede ser conductual y puede ser estructural. Pauta cultural, un patrón, algo que ya está establecido, que yo puedo realizar porque ya está establecido de forma conductual en mis hábitos, o algo que ya está establecido estructuralmente, de qué forma organizar algo, ¿no? Bueno, vamos a analizar cada uno de los dos casos y va a ser más fácil de entender. Estructura pautada. Se llama así cuando es tomada como modelo de algo real, establecido y aceptado por todo un grupo. Son ejemplo de esta los velorios que se realizan a la muerte de alguien, con todos los rasgos que tienen, así se deben hacer todos. La feria de los pueblos, con los caballitos, la rueda de la fortuna, tiro blanco, etc. Y la conducta pautada es el conjunto de actitudes que debemos seguir individualmente para ser aceptados por un grupo social. Son ejemplos de lo anterior, los requisitos para contraer nupcias o los requisitos para poder pertenecer a un equipo. Bueno, la estructura pautada es un patrón, es decir, algo que ya está establecido en base a lo que son modelos a seguir, no de temas conductuales, sino de temas organizacionales o estructurales. Tomando el ejemplo aquí de los velorios. Los velorios en nuestro país sabemos que tienen una estructura, es decir, a la persona que falleció se le coloca en un féretro, un ataúd. Este ataúd o féretro se pone generalmente en el centro, se le ponen flores a los costados, se ponen cirios, generalmente 4 cirios, uno en cada esquina de lo que es el féretro. Las personas acuden a lo que es el velorio con una vestimenta oscura, generalmente de color negro. Se colocan sillas alrededor de lo que es el féretro. Se da pan. A las personas que llegan al velorio se les da pan, se les da café, generalmente se les da tamales, es decir, hay un alimento que ya está establecido para lo que es un velorio, hay una vestimenta para el velorio, hay una estructura de cómo colocar las sillas para las personas que asisten a un velorio. Hay flores incluso específicas para los velorios. Las coronas también de flores son muy utilizadas para lo que son velorios. Pero si se dan cuenta, no estamos hablando todavía de nada de conductual, solamente de la estructura de cómo es un velorio. Cuando hablan aquí del tema de las ferias, pues pensemos, cuando éramos niños ubicábamos una feria o decíamos que iba a ser una feria, era una emoción para el niño, pero pensabas en que iban a haber caballitos, que iba a haber rueda de la fortuna, que iban a haber juegos de canicas para ganarte algunos juguetes, etc. Entonces, no podemos concebir que es una feria si faltaran estos juegos, ¿no? Entonces hay una estructura de lo que es una feria. Y así vamos a ir viendo que hay estructuras, por ejemplo, quien va a un juzgado va a darse cuenta que hay un lugar en donde va a estar el juez, generalmente al lado del secretario de acuerdos, los actuarios, el archivista, etc. Está estructurado. Si vamos, por ejemplo, a un restaurante, también hay una estructura, ¿no? Sabemos que la cocina está generalmente al fondo, está cubierta. Los que están cocinando deben de traer algunas protecciones precisamente en el cuerpo por temas de higiene. Las mesas están separadas. Generalmente las mesas van a estar asociadas con 4 sillas y una mesa cuadrada o redonda. Es decir,
hay una estructura de lo que es precisamente un restaurante, y así cada uno de los conceptos. En el tema de un salón de clases también sabemos que hay una estructura. Generalmente asociamos con el maestro de pie frente a los alumnos que están sentados en forma de auditorio, y en la parte de atrás vamos a encontrar, al frente de los alumnos vamos a encontrar lo que es un pizarrón, y así tenemos estructurada lo que es un aula de clases. Bueno, eso es una estructura pautada. Una conducta pautada van a ser esos patrones, esos moldes o modelos a seguir, pero desde el punto de vista conductual. Retomo el aspecto del velorio. Más allá de cómo está la estructura, de qué es lo que se va a dar de comer, sabemos que la conducta en un velorio es distinta a una fiesta, por ejemplo. Cuando se llega a un velorio, lo primero que se da es el pésame, es decir, se busca a los parientes de la persona que falleció y se les da lo que nosotros llamamos el pésame, que son algunas palabras en donde le externamos a los parientes de la persona que falleció, que somos solidarios con ellos, de que compartimos su dolor, pero siempre son palabras prudentes, son palabras sensibles respecto a lo que está viviendo el familiar de la persona que falleció. Aquí quiero que entendamos que la parte del velorio no es un momento feliz, por lo tanto no vas a llegar diciendo, muchos incluso no dicen buenos días, buenas tardes o buenas noches, o sea, omiten decir la palabra buenos días, la frase, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque se entiende que no están pasando un buen día las personas que están ahí. Entonces se llega saludando de otra manera, ¿no? Repito, eso es una conducta pautada, la forma en la que te tienes que conducir en el tema de tu forma de manifestarte conductualmente, porque así está establecido. Hablamos de un velorio. Si nos vamos ahora a una fiesta, pues es todo lo contrario. Llevas una vestimenta que tal vez no tenga que ser tan formal como sería ir vestido totalmente negro a un velorio. Puedes ir vestido de diferentes formas, ¿no? Pensemos en la fiesta hay alegría, puedes ahí sí decir buenos días, puedes gritar, puedes bailar. En un velorio eso definitivamente no tiene lugar. Si estamos, por ejemplo, en lo que es un salón de clases, generalmente nosotros asociamos que los maestros nos piden que estemos en silencio, que levantemos la mano para preguntar, que tengamos respeto, etcétera. Es decir, cada lugar que esté estructurado también tiene una conducta que va a estar pautada, que va a estar ya establecida de cómo nos debemos de comportar en diferentes lugares. Fiesta, escuela, velorio, una feria, la misma casa, nos ponen las reglas de la casa de cómo nos tenemos que comportar por parte de nuestros papás, ¿no? Y llegamos al último punto, que este es el importante, a lo que nos va llevando todo esto. Como hay algo estructurado desde el punto de vista social, como hay conductas pautadas, es decir, y patrones a seguir también desde el punto de vista social, vamos a ver que cada cultura tiene diferentes acciones que para una puede ser una acción bien vista y esa misma acción en otro lugar, en otra parte del mundo, puede ser mal vista. Es a lo que llamamos relativismo cultural, y lo leo. Nunca podríamos entender las acciones de otros grupos si analizamos sus rasgos culturales conforme a nuestra escala de valores culturales. Es así que todas sus acciones deben ser juzgadas o interpretadas conforme a sus valores, hábitos y motivos. Es aquí donde surge el relativismo cultural. Definición de relativismo cultural. Un rasgo cultural no es lo bueno ni lo malo por sí mismo, es bueno o es malo desde el punto de vista de la cultura de la cual se realice. Ejemplo, el embarazo previo al matrimonio en nuestra sociedad está considerado como algo sucio, vergonzoso o inaceptable según nuestros principios culturales. Este mismo hecho entre los Bontocs, tribus de Filipinas, es una garantía para la mujer porque con ello confirma su fertilidad y tiene mayores probabilidades de casarse. En el ejemplo vemos que lo que para una sociedad es bueno, en otra es malo. A esto se le llama relatividad cultural. Bueno, explicamos esta parte. Van a haber diferentes hechos o acciones que para una cultura ese hecho o acción está bien visto, y en otra parte del mundo, si realizas la misma acción, ya es mal visto. Y voy a poner un ejemplo distinto. Nosotros en nuestro país no tenemos ningún problema con comer la carne de res. Aún los vegetarianos que deciden no comer carne de res, no consideran, porque no está considerado así en la ley, que sea un delito comer la carne de res.
Ya es un tema más ahí de costumbres, o para algunos es un tema de moralidad, ¿no? De derechos hacia los animales. Pero al final de cuentas, en México está permitido comer una carne de res. La mayoría de los mexicanos comemos carne de res, una hamburguesa, etc. Por lo tanto, tiene que haber un rastro, es decir, un lugar en donde se maten a las vacas para que después se pasen a lo que sería el consumo humano. En la India, la vaca es considerada un animal sagrado, por lo tanto ahí matar una vaca es meterte en un problema del tamaño del mundo. ¿Qué implica? Que la acción que en México está bien vista, está reglamentada, está regulada, está permitida para comercializar, que implica matar una vaca para luego vender su carne y poder comer, en la India eso está prohibido, porque el animal es considerado es un tema ahí religioso, donde es un animal sagrado y por lo tanto no puedes matar a la vaca. Entonces, la misma acción en un lado es bien vista y la misma acción en otro lado es muy mal vista. Entonces, la misma acción en un lado es bien visto y en otra parte es mal visto. Aquí lo importante, quiero que entendamos en derechos a lo que se conoce como derecho comparado. Y yo les comentaba cuando hablamos de la sociología que debemos de analizar sobre qué tipo de sociedad estamos actuando, a quién vamos a regular, a quién le vamos a aplicar las leyes, porque en un lado pueden ver bien un hecho y en otro ese mismo hecho está siendo visto de la mala manera. Por ejemplo, en países musulmanes, el tema de la homosexualidad es visto de una forma muy distinta a los países generalmente que no practican lo que es el Islam. Y en unos es bien visto y en otros es mal visto. En unos no tienen problema con mostrar las parejas homosexuales que tienen esa preferencia sexual, y en los otros países, los musulmanes, no significa que no existan los homosexuales, por supuesto que existen, pero lo que se hace es esconder en muchos casos, porque viene precisamente las sanciones o las represiones en los países que, por ejemplo, Irán lo tiene, ¿no? Entonces, vamos viendo que un mismo hecho, un mismo acto en un lado y en otro son vistos de diferente manera, y a eso es a lo que vamos a llamar relativismo cultural. Una misma acción en una cultura, en un país es bien visto y en el otro es mal visto. En temas de derecho es lo que se conoce como derecho comparado. Tengo que analizar o poner en una balanza dos acciones parecidas, ¿no? Bueno, cualquier duda ya saben, me la hacen saber a través del chat. Estamos para servirles. Que tengan buen día.